Valentín Albarrán Ulloa tiene formación académica en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en el área de Psicología Social, Colectiva y Política. También está diplomado en entrenamiento deportivo por el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte de la UNAM y por el Consejo Catalán de Deportes de la Generalitat de Cataluña. También es técnico en iniciación deportiva por el Consejo Catalán de Deportes de la Generalitat de Cataluña. Fue integrante del Seminario Permanente Memoria Colectiva y Olvido Social de la Facultad de Psicología de la UNAM del 2001 al 2010. Ha sido ponente en diversos congresos, cursos, seminarios y conferencias nacionales e internacionales en el ámbito de la psicología, la cultura física y el deporte. Además, tiene diversas publicaciones en el ámbito de la psicología social, como del pensamiento social a la participación, estudios de psicología social en México, por SOMEPSO, miradas psicosociales a la realidad, México, SOMEPSO, UAM, UNAM y UAM. También ha tenido participación en el suplemento de deportes, Unión STUNAM, la activación física como palanca de desarrollo. El licenciado Albarrán ha sido miembro del comité organizador de la Olimpiada Nacional de Esgrima, Judo y Polo Acuático en el 2006, que se realizó en el Comité Deportivo Olímpico Mexicano y en la Universidad Nacional Autónoma de México. También fue miembro fundador del Programa Universitario de Activación Física de la UNAM en 2007. Ha desempeñado diversos cargos en la Dirección General de Deporte Universitario. Entre ellos está ser secretario técnico de deporte representativo de la UNAM del 2011 al 2018. Responsable de la Olimpiada Nacional CONADE UNAM de 2011 a 2017. Coordinador de la Universidad Nacional CONDE UNAM en 2017 y 2018. Ha sido también coordinador de programas de extensión de la UNAM del 2018 al 2019 y actualmente se desempeña como director de Cultura Física de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Dirección General del Deporte Universitario. Para nosotros en la DEGIRE es un gusto y un honor poder recibir al licenciado Valentín Albarrán. Vamos a ceder la palabra para que pueda comenzar con su ponencia. Adelante, Valentín. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti, Juan José. También a través de tu conducto, enviarle un saludo a la directora general Manuela Giral de Lozano y felicitarlos por la iniciativa de realizar estos eventos que siempre son importantes y en esta coyuntura lo son más. Y bueno, pues sin más preámbulo, daremos inicio a la charla que tenemos programada para el día de hoy, que se intitula La importancia de la actividad física y el deporte en la socialización de los jóvenes. Solo me confirman que se está compartiendo pantalla. Aún no. Ahora ya. Ok. Ahí ya la tenemos. Bien, partamos de la idea que desde nuestro punto de vista es fundamental de entender al ser humano como un ente que tiene tres grandes áreas, ¿no? Es un modelo que en psicología se usa recurrentemente y bueno, no solo en el ámbito de la psicología, en general en el ámbito de la salud se entiende que los seres humanos somos seres biopsicosociales, ¿no? Esto quiere decir que tenemos tres factores que nos componen y no solo esos tres factores por separado, sino la interacción
de ellos es lo que nos hace propiamente seres humanos, ¿no? Incluso la Organización Mundial de la Salud lo considera así y refiere que la salud, el término salud, no solo implica la ausencia de una enfermedad o la ausencia de un diagnóstico, sino la armonía o el equilibrio entre estos tres factores constituyentes de los individuos, ¿no? Así entendemos entonces que un ente es lo que existe o puede existir, y dentro de los factores biológicos, ya sabemos que bio viene de la etimología bios, vida, que implicaría los factores biológicos, físicos y químicos, incluso implicaría los factores genéticos de los individuos, a pesar de que estos se puedan ver influenciados por, digamos, el contexto o el ambiente en el que se desarrollan las especies, pues este cambio sucede a través de muchos años, ¿no? De siglos quizá, y lo pondríamos más que en el ámbito social o de influencia del contexto, lo pondríamos propiamente en el ámbito de la biología, ¿no? Después está el componente psicológico. A lo largo de la historia, esta rama o el entendimiento de la psique ha tenido diversas acepciones, ¿no? Se le ha conocido como alma, como espíritu, como mente, y digamos que la psique es un concepto que alude a la parte simbólica de los seres humanos, ¿no? A la construcción simbólica de los seres humanos. Y bueno, por supuesto tenemos el factor social, que implica toda la influencia de la organización social en la que nos desenvolvemos, ¿no? De acuerdo con uno de los psicólogos clásicos, en su momento soviéticos, hoy sería ruso, los seres humanos al nacer tenemos capacidades psicológicas elementales, y es en función de la convivencia con nuestro medio social y cultural que vamos desarrollando lo que se conoce como funciones psicológicas superiores, es decir, la atención, la memoria, la memorización activa, el pensamiento abstracto, el raciocinio y la capacidad de planeación. Estas son las funciones que caracterizan a la mente humana y no podrían entenderse, por lo tanto, sin la influencia de la sociedad. Luego, entonces, la mente humana es el resultado de la interacción dialéctica entre el sujeto y su medio social. Se desarrolla primero entre las personas y luego dentro de ellas. Es decir, se construye a partir del espacio simbólico de entendimiento que hay entre las personas, no en su cerebro. La mente humana se construye primero en la interacción social. Y entonces, en esa medida, o si entendemos este concepto, pues la importancia que tiene el medio social en el desarrollo de cualquier ser humano es fundamental, ya sea para fortalecer sus capacidades o bien para limitarlas. Digamos que estaríamos hablando que la parte psicológica y la parte social del individuo están en constante interrelación. Desde el punto de vista de la psicología, podemos decir que las sociedades son estructuras organizadas de grupos humanos determinados y se integran por instituciones, individuos y un conjunto de actos que les dan significado. Y es un proceso también de permanente transformación. La socialización desde ese punto de vista es entendida como todas y cada una de las instancias a través de las cuales un sujeto humano integra e incorpora las consignas y determinaciones de la estructura social en la que interactúa. A partir de ello, el sujeto se vuelve individuo, es decir,
este concepto de individuo es una construcción de la sociedad, ¿no? Desde esta concepción es como estamos entendiendo que se desarrolla el ser humano. Ahora, desde el punto de vista de la psicología, la socialización es el proceso mediante el cual las niñas y los niños interiorizan. Ahora sí podemos hablar de que interiorizan las normas, creencias y valores que rigen en su sociedad. Aquí podemos advertir que no todas, que evidentemente los contenidos que se interiorizan, los valores que se interiorizan, las consignas que se interiorizan, pues varían de una sociedad a otra. No son los mismos para todos los seres humanos. Dependen fundamentalmente del medio cultural en el que se desarrollan, ¿no? Y por supuesto este proceso es inacabable, no se reduce a la adquisición de ciertos patrones de conducta porque incluye también las formas de pensar, las decisiones que uno toma, las formas de sentir y vivir la realidad social, ¿no? Hasta en ese nivel influye el contexto cultural en el que nos desenvolvemos. Evidentemente la socialización pone en contacto diferentes generaciones y el nacimiento de un nuevo ser tiene un impacto muy importante en quienes son los responsables de su crianza, ¿no? En este caso los padres o quienes estén a su cargo. En ese momento, aquellos que ya, digamos, habían realizado un proceso de socialización aparentemente acabado, inician un nuevo proceso de aprendizaje, que es la crianza de un nuevo ser, ¿no? Y los primeros 5 años de vida, los seres humanos dependemos sobremanera de quienes estén a nuestro cargo para poder sobrevivir. Evidentemente esto hace que sea mucho más intenso el proceso de adquisición cultural, de interiorización de valores, conductas y consignas del medio en el que vivimos, porque son fundamentales para la subsistencia, ¿no? Sin embargo, aunque efectivamente en este periodo sea mucho más importante o mucho más cuantiosa la cantidad de cosas que uno absorbe, este proceso no acaba nunca, ¿no? Se mantiene durante todo el ciclo vital. El proceso de socialización, ya lo decíamos, no es exclusivo de padres e hijos. Hoy en día las familias tienen distintas maneras de construirse, distinta estructura. Las necesidades de trabajo, sobre todo en sociedades como las latinoamericanas, hacen que en la crianza de los hijos interfieran o más bien participen otros actores, no necesariamente los padres. Con esto me refiero a papá y mamá, sino también los abuelos, tíos, hermanos, etcétera, quienes también intervienen en el proceso de socialización. Y por supuesto aquellos que están en el ámbito educativo, como es el caso de la mayoría de los chicos con los que trabajamos, quienes convergimos en este espacio, pues está la influencia que ejercen tanto los maestros como los compañeros de clase en este proceso de socialización de los individuos, ¿no? Y bueno, pues se entiende que la interacción o la socialización es mayor con quien más interacción se tiene. Como conclusión hasta este momento, digamos que el proceso de socialización es un proceso dinámico y que no tiene fin hasta el momento de la muerte, ¿no? Evidentemente. Ahora, ¿qué pasa con el tema de género? De acuerdo con la doctora Olga Bustos, académica de la Facultad de Psicología, la socialización es el proceso por el cual los individuos adquieren conductas y valores asociados a sus roles culturalmente asignados. Luego, entonces, la formación del género es una construcción social que define lo masculino y lo femenino.
lo que deriva en los llamados roles de género. Esta ambivalencia, esta bipolaridad de géneros genera una dicotomía de estereotipos. La mayoría de las veces, pues muy, muy rígidos, muy estructurados, casi inamovibles, y que tienden a definir cuáles son las actividades que un género puede realizar y cuáles son las que el otro puede realizar. Desde un punto de vista de comportarse adecuadamente, es decir, desde una perspectiva o desde una análisis, una lógica de valor, le da más valor a unas actividades sobre las otras y suele señalar aquellas actividades que culturalmente no podría realizar un género porque no le corresponden, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este proceso se definen los roles y las actividades que pueden o deben realizar los infantes de acuerdo con su sexo. Y bueno, comienza en la familia y se fortalece también en el ámbito escolar, ¿no? Es muy curioso, por ejemplo, el hecho de que aquí lo podemos ver en las tres imágenes, cómo de inicio ya se define desde los colores, ¿no? Desde cómo el rosa está asignado a las mujeres o a las niñas, el azul a los hombres, y cómo las formas de vestir también están asignadas a unos y otros. Y por ejemplo, en la imagen que pueden ver hasta abajo, a la derecha, digamos que sería atípica esta concepción de ver a una mujer con vestimenta de hombre y a un hombre con vestimenta de mujer. Claro, en nuestros días y en un contexto escolar y en un contexto académico, sobre todo de universitarios, pues es mucho más común que se rompan estos estereotipos, pero no hay que perder de vista que en la gran mayoría de las familias y de los contextos, sobre todo infantiles, estos roles de género siguen todavía muy sólidos y muy deterministas, ¿no? ¿Qué pasa en la escuela? Y aquí me gustaría que llamara a la reflexión de todos los profesores que nos siguen en este evento acerca de cómo esperan o qué actividades, qué expectativa tienen de los chicos con los que trabajan, de las niñas y de los niños, qué expectativas tienen de unos y otros, si efectivamente tienen expectativas diferenciadas, y no es por hacerlos sentir mal, pues es por tomar conciencia y reflexionar acerca de cómo estos valores culturales con los que nos formamos los reproducimos en nuestro quehacer cotidiano. Realmente esperamos lo mismo de niños y de niñas en el ámbito específicamente de la educación física. Tendemos o no tendemos a diferenciar las actividades que les proponemos a los chicos en estas clases. Esperamos el éxito deportivo o la capacidad física en unos y en otros no, o de verdad ya hemos podido trascender a partir de nuestra formación y de nuestro contacto con la perspectiva de género o la llamada perspectiva de género, para poder realmente ofrecer una clase, una serie de opciones en la clase que sean equitativas desde el punto de vista de los roles de género. Esto me parece fundamental para el quehacer de quienes hoy nos siguen. También habrá que decir que el proceso de socialización no es unidireccional. Es decir, no solo somos una esponja, un recipiente de los valores que la sociedad nos va inculcando a través de la familia, a través de la escuela, a través de los grupos sociales en los que convivimos. También, y poco a poco lo somos más, ejercemos
cierta acción en nuestra propia construcción, ¿no? Digamos, de las opciones que la sociedad nos ofrece, también tomamos decisiones y poco a poco estas decisiones van permitiéndonos definir cuáles son las cosas que nos convienen, cuáles son las cosas que nos gustan, cuáles son las cosas que nos atraen, ¿no? Definimos, por ejemplo, las acciones que realizamos y entendemos, o sea, actuando, evaluamos las consecuencias de nuestros actos y de ahí vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo en función de eso qué nos fue, qué nos satisfizo una necesidad y qué no, qué nos generó un problema y qué no. Y en esta medida también vamos siendo parte de nuestra propia socialización, ¿no? Podemos incluso aprender o comportarnos en la vida social antes de nombrar las palabras, que también aprendemos con la sociedad, ¿no? Somos capaces de comunicarnos antes incluso de aprender la palabra con que la sociedad en la que vivimos nombra tales o cuales objetos, tales o cuales necesidades, tales o cuales situaciones. Ahora bien, ¿cómo opera este proceso de socialización con el ejercicio físico? En la medida en que los infantes tienen una mayor cantidad de experiencias de ejercicio físico, esto va a ir fortaleciendo, por supuesto, sus músculos, sus movimientos, y ellos van descubriendo desde el punto de vista no solo físico, sino psicológico de aquello de lo que son capaces. Comienzan a comparar sus propias habilidades con las de los demás. Y con las de los demás, pues puede ser con los de su misma clase, es decir, con los de su edad, o con las de otros, ¿no? Empiezan a darse cuenta de cómo algunos que son mayores pueden desarrollar otras capacidades, ¿no? Que ellos aún todavía no desarrollan. Y esto tiene mucho que ver en la construcción de la autoestima, ya sea para fortalecerla y para debilitarla, o para debilitarla. Es decir, un individuo, un niño o niña que desarrolla menores capacidades que niños de su edad, sobre todo porque por supuesto que hay un factor biológico, genético que predetermina pues el somatotipo, ciertas funciones, ¿no? Pero en la mayoría de los casos la falta de capacidades se debe a la falta de experiencias, a que hay una pobre oferta de experiencias para que los chicos y chicas se desarrollen en el ámbito físico, ¿no? En el ámbito de las capacidades físicas. Y entonces, cuando viene esta comparación, cuando se trata de realizar la misma actividad por distintos individuos, esta diferencia entre unos y otros impacta en autoestima. Quienes se saben o se descubren más capaces que otros, por supuesto que se fortalecen. Y quienes se descubren menos capaces, por supuesto que se debilita esta parte de la autoestima. Por eso es importante que desde edades tempranas los chicos desarrollen capacidades físicas o se les ofrezcan distintas alternativas para que lo hagan. Y por supuesto que esto se haga sin distingo de sexo, que sea desde el punto de vista lúdico, desde un punto de vista atractivo, divertido, y con la oferta de actividades novedosas, y que tengamos muy claros los objetivos nosotros como profesionales de la educación física y del deporte, que estamos persiguiendo en cada una de las actividades que proponemos. Digamos que,
pues hay capacidades que se desarrollan cuando los chicos tienen espacio para correr, nadar, trepar, saltar, etcétera, en su contexto cotidiano y permanente. En el ámbito escolar, evidentemente, debemos tener relativo control respecto a las actividades que les ofrecemos, pues para evitar lesiones, etcétera, ¿no? Para minimizar los riesgos. Y por lo tanto, los objetivos en función de los cuales proponemos las actividades tienen que ser muy claros para que se construya el escenario ideal para lograrlos. Del mismo modo que en la parte académica, digamos, estrictamente académica, de las materias como matemáticas, español, biología, etcétera, ¿no? Las que siempre están en todas las currículas, se pide y se necesita que los individuos desarrollen capacidades, que aprendan a sumar, a restar, que aprendan a leer, que aprendan a escribir. En el ámbito de la educación física tenemos que comprometernos cada vez más con que también desarrollen esas capacidades como saltar, correr, nadar, caminar incluso, que no sea solo un apéndice o una extensión del recreo, ¿no? Porque eso lo es para aquellos a quienes les gusta realizar algún deporte. Y aquellos a quienes no les gusta, fundamentalmente es porque no desarrollaron capacidades a edades tempranas, no tuvieron esa oportunidad y se ven relegados del disfrute de estas actividades organizadas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un reto muy importante de la educación física, equipararse con la educación académica, proponerse y comprometerse a desarrollar esas capacidades fundamentales que mantengan a los chicos con el background, digamos, con esos prerequisitos para que después puedan explorar de mejor manera otras actividades, ¿no? Ya mucho más complejas, como un deporte organizado, como el baile propiamente, como distintas actividades que demanden ya mucha mayor especialización del cuerpo. Si no se tienen esas lagunas, es como querer llegar a álgebra sin saber multiplicar, ¿no? Querer estudiar cálculo sin haber pasado por trigonometría, o querer pues estudiar literatura sin saber redactar, ¿no? O sin haber aprendido siquiera a leer. Ese es el abismo que realmente se presenta en la gran mayoría de los chicos, al menos en el contexto mexicano, que tienen una laguna en el desarrollo de sus capacidades físicas que los aleja de la importancia de mantenerse activos ya a edades más elevadas, ¿no? Y por supuesto que también tiene un impacto eso en el aspecto psicológico. Quienes se descubren capaces de realizar determinadas habilidades físicas, ello les permite adquirir un rol social donde destacan, ¿no? Y eso, por supuesto, que alimenta la voluntad de seguir practicando esa actividad donde destacan. Y aquí es un reto muy importante de los educadores físicos, es encontrar en qué habilidad física destacan todos y cada uno de los chicos con los que trabajamos, ¿no? Y ahora bien, veamos también por qué se ha debilitado la formación física de los individuos, ¿no? En términos de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, los niños entre 4 y 17 años deben realizar 1 hora de ejercicio físico diario.
en contextos como los latinoamericanos, insisto, uno de los principales problemas es la inseguridad. Todos quienes estamos entre los 35 años para arriba, quizá podemos recordar que pues nuestro día común era salir a jugar a la calle o al patio o al parque, ya fuera con nuestros familiares o con nuestros amigos, la cascarita en la propia calle, ¿no? Donde pasaban los coches, y cuando decían coche, coche, ¿no? Y ya se paraba el juego. Realizábamos una gran cantidad de actividades físicas todos los días, incluso a partir del juego, sin proponernos hacer un deporte. Y esto, pues, cada vez es más difícil porque los contextos son más inseguros, ¿no? Hay más violencia, hay mucha, pues, secuestros y trata de personas, y ya no es tan fácil. Ahora también hay un desarrollo, un crecimiento de la oferta de videojuegos. México es uno de los primeros países consumidores de videojuegos. Y bueno, esto también se va combinando como una opción para aquellos padres que no tienen tiempo de salir a jugar con sus hijos, o que puedan juntar a varios chicos de la colonia para estarles echando un ojo mientras realizan algún juego, alguna actividad, y prefieren que estén en la seguridad de su casa consumiendo videojuegos. Esa es realmente una seguridad, ¿no? Podríamos decir que están seguros en la medida en que no están expuestos a la violencia o la delincuencia, digo, a que los secuestren, ¿no? Pero también a través de los videojuegos están muy expuestos a otro tipo de cosas, como efectivamente la violencia. Y también comienzan a generarse razonamientos autosaboteadores entre los propios padres y entre los chicos, ¿no? De no tengo tiempo, no tengo dinero, es muy inseguro. En lugar de tratar de sortear estos obstáculos, se convierten en justificantes o en pretextos para no realizar actividad física, como lo recomienda al menos la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, veamos la diferencia entre los modelos excluyentes y los modelos incluyentes de activación física y deporte. El modelo norteamericano, digamos que desde el punto de vista de alto rendimiento, es un gran ejemplo. Son los campeones de los Juegos Olímpicos de verano, realmente lo seguirán siendo en las siguientes épocas, ¿no? Pero y además tiene un desarrollo deportivo muy importante a nivel escolar. Prácticamente todos los talentos deportivos provienen del ámbito escolar. Eso es rescatable. Sin embargo, también relegan de la actividad física y el deporte a una gran cantidad de sus habitantes a muy temprana edad. Aquellos que no tienen la complexión, aquellos que no demuestran un talento a muy temprana edad, que no tienen cierta habilidad, que no destacan, los relegan y se convierten en espectadores del deporte, ¿no? Son aquellas grandes masas norteamericanas las que consumen todo el deporte espectáculo, y con su consumo, obviamente, permiten que se puedan pagar los sueldos millonarios de los deportistas de la NFL, de la NBA, del béisbol, del deporte que me digan, ¿no? Y sin embargo, a pesar de ese gran éxito del deporte espectáculo y de ese gran éxito del deporte olímpico, tienen básicamente
prácticamente los mismos problemas y el mismo porcentaje de personas con obesidad, con hipertensión, con diabetes, que México, ¿no? Y que somos de los primeros, o el primero. Los acabamos de rebasar no hace muchos años, ellos eran el primero, ¿no? En proporción de su población con estos problemas, ¿no? Entonces, no es un modelo que permita integrar, incluir a los individuos en la actividad física sistemática, permanente, regular, cotidiana, incorporada a un estilo de vida, ¿no? El maestro Jorge Stoppani en algún momento hablaba de la importancia que tienen los ídolos, ¿no? Ustedes pueden ver la foto del que está abajo de las 4 chicas norteamericanas, y creo que no hay uno que no sepa quién es, aun cuando no esté con su traje deportivo o con el equipo con el que siempre jugó o con el balón de deporte que practicó, ¿no? Todos sabemos quién es, y en esa medida sí es importante que existan este nivel de ídolos, porque despiertan esta expectativa o esta suerte aspiracional de aquellos jóvenes, de aquellos niños que quieren ser como ellos, ¿no? Que además tienen una importancia en la identidad nacional de cada país, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues está Michael Jordan, que es el referente del deporte norteamericano, pero hay un Lionel Messi, Maradona, que identifican también a Argentina, ¿no? En distintos ámbitos. Bueno, también Juan Martín del Potro, un Nadal en España, ¿no? En México también tenemos varios referentes, como Lorena Ochoa, ¿no? O como el propio Hugo Sánchez, etcétera, que son importantes para la identidad nacional y para que los chicos quieran ser como ellos. Pero no se debe perder de vista que el deporte espectáculo debe ser el resultado de una gran cantidad de la población activa, donde van a ir brotando los talentos de manera natural, y entonces sí, las organizaciones deportivas pueden generar una oferta mayor en colaboración con universidades, en colaboración con las marcas, con los medios masivos de información, para generar un deporte espectáculo, pero no a costa de mantener a la población inactiva y con graves problemas de salud, sino al contrario, ¿no? Como resultado de que la base de la pirámide sea activa, y que de manera natural vayan brotando incluso más talentos de los que ahorita tenemos, porque muchos no se descubrieron porque no se les ofrecía una alternativa de actividad física y deporte en la infancia y en la adolescencia. Es importante que tragamos estas ideas de que solo los hombres pueden realizar deporte, ¿no? de alto rendimiento, o siempre van a ser mejores que las mujeres. Que solo los que tienen una complexión delgada o fuerte pueden realizar, ¿no? Que los de capacidades diferentes no están preparados para o no pueden realizar actividades físicas y deportivas. Que todos tienen que llegarnos a la clase con las habilidades para poderlos atender, y si no los atendemos. Al contrario, nuestra responsabilidad como formadores de la educación física, como educadores físicos, es desarrollar en todos ellos la mayor cantidad de capacidades posible, ¿no? De capacidades físicas y coordinativas posibles, ¿no? Y en ese sentido tenemos que asumir el rol con una visión incluyente, inclusiva, ¿no? Yo recuerdo también, a mí porque me gustaba mucho hacer ejercicio, pero yo recuerdo que en la primaria y en la secundaria había este modelo coercitivo de castigar con el ejercicio. Te portaste mal, entonces dale 20 vueltas corriendo al patio, ¿no? Te portaste mal, dame 20 lagartijas, dame 30 sentadillas, dame 50 abdominales.
y el deporte y el ejercicio visto como un castigo, cuando tendría que ser al revés, cuando tendría que ser un premio, porque se les presenta, porque desde lo que ya vimos al principio de cómo funciona la socialización, cómo se interiorizan los valores, eh, si lo manejamos al revés, si manejamos que es un disfrute, que es un gusto, que es divertido, que nos beneficia, probablemente no se vería en muchos casos el ejercicio como el castigo del que se portó mal, ¿no? O del que tiene que hacer trabajo físico, porque no estudió, ¿no? También, también hay una valoración de que el que se mueve menos y tiene más remotos y más aparatos y más máquinas para que le resuelvan su vida cotidiana, es el que más vale, ¿no? Es el que es mejor. Cuando esa persona, ese individuo, está perdiendo pues una gran cantidad de oportunidades de activarse físicamente para resolver sus propias necesidades, ¿no? Y por lo tanto, pues va a pagar las consecuencias en materia de salud. Entonces, en ese sentido, es muy importante que profesionales de la actividad física y el deporte, los educadores físicos, asumamos modelos incluyentes, divertidos y atractivos para mantener motivados a nuestros alumnos, para desarrollar las capacidades físicas de cada uno. Es importante identificarlas a principio de cada ciclo y potenciar aquellas en las que destaca cada uno. Es muy importante evitar exhibir las debilidades, las desventajas, la falta de desarrollo de alguna capacidad de cualquiera de ellos o de ellas, porque eso va a hacer que se alejen eh, em, por el escrutinio público, por la pena, pues, por la vergüenza de haber sido exhibidos frente a sus compañeros ante una debilidad, ¿no? Es fundamental que no asumamos estos comparativos, ¿no? Que ya te pareces al gordito que no puede hacer nada, o que ya te pareces al flaquito que no puede cargar nada, o que ya te pareces a la chica que tira muy raro, como decían algunos, tiras como nenita. Quitar todas estas, primero reflexionar y darnos cuenta de lo discriminatorios que son todos estos recursos para tratar de motivar a los demás, ¿no? Y una vez que nos demos cuenta, evitar su uso. En principio porque ya es un delito. Ya estamos expuestos a demandas de distintos tipos por seguir utilizando este tipo de frases discriminatorias. Pero en segundo término, y me parece el principal, porque nuestro compromiso debe ser con integrar a la mayor cantidad de individuos posible a la actividad física y el deporte, en lugar de alejarlos, en lugar de burlarnos de ellos, en lugar de exhibirlos, en lugar de comprometernos con desarrollar las capacidades. Si bien habrá individuos que no hayan tenido un bagaje en este sentido previo a que llegan con nosotros, y eso no es nuestra responsabilidad, bueno, eso será responsabilidad de los padres o de la circunstancia que les tocó vivir. Sí es nuestra responsabilidad tratar de agarrarnos de las capacidades que tengan, que encontremos, para potenciarlas, fortalecerlas y hacer que resalten, y que eso les permita también sentirse con un rol de importancia en su contexto social, ¿no? Algunos serán los más fuertes, otros los más rápidos, otras las más las más hábiles, ¿no? Las que tengan mayor capacidad de reacción o los que tengan mayor coordinación, etcétera. Pero tratar de que todos, al menos, puedan ostentar socialmente una capacidad física ante los demás. Y bueno, esto es, en principio, por tener una salud
social, psicosocial, ¿no? Porque todos nuestros estudiantes o los individuos se sientan bien consigo mismos, se sientan eh, que desempeñan un rol importante en su contexto. Pero evidentemente también para evitar el desarrollo de las enfermedades llamadas no transmisibles, pero que ya se han transmitido demasiado en nuestra sociedad, como lo son la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y otro tipo de enfermedades respiratorias muy asociadas a la falta de actividad física sistemática y recurrente. Miren, por ejemplo, en esta gráfica podemos ver la proyección poblacional. Si para 1970 se podía dibujar una pirámide poblacional más o menos normal, ¿no? Donde una gran cantidad de jóvenes e infantes y muy pocos viejos o adultos mayores, con el desarrollo de la medicina, pero además con los cambios en la estructura social, la esperanza de vida ahora es mayor, pero la calidad de vida es menor. Es decir, uno puede vivir más años, pero con menor calidad de vida. Para 2020 esto ya se estaba invirtiendo, para 2002, perdón, y esto ya se estaba invirtiendo, ya se estaba reduciendo la base de la pirámide, y la proyección hacia 2050 es que sea al revés. Imagínense una sociedad más bien con una base muy angosta en la cual apoyarse, porque todos los que estén, digamos, entre los 40 años, entre los 20 y los 40 años, 50 quizá, serán los que estén en edad productiva, y en términos de salud pública son los que van a mantener las enfermedades de aquellos que van a ser más a mayor edad, ¿no? Que van a seguir, digamos, existiendo, pero con una calidad de vida muy deteriorada por las enfermedades acumuladas por la falta de ejercicio, ¿no? Entonces, es muy difícil que una sociedad se pueda sostener así, que menos cantidad de personas en edad productiva puedan mantener a una mayor cantidad de personas con enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Pero hacia allá vamos. Y creo que estamos, no sé si a tiempo de revertirlo, pero sí estamos con la obligación de contribuir al intento de revertir este vaticinio, ¿no? de cómo va a ser nuestra sociedad en los próximos años. En el caso del COVID lo vimos muy claramente. Una de las principales, los principales factores de riesgo para que la enfermedad se desarrollara fuertemente en un organismo era que tuviese hipertensión, diabetes, que tuviera una condición de obesidad, obviamente que tuviera problemas respiratorios, ¿no? Crónicos, muchos de los cuales se pudieron haber evitado si esas personas hubieran tenido ya interiorizado a partir de su socialización en la infancia y en la adolescencia la actividad física sistemática, ¿no? Era de esperarse el impacto brutal que ha tenido en nuestra sociedad el COVID, ¿no? Si éramos el primer país en obesidad, el primer país de los primeros en hipertensión, en proporción de hipertensos, en proporción de diabéticos, y estos son factores de riesgo ante el COVID, era de esperarse que no íbamos a poder contener el impacto letal de esta enfermedad en nuestra sociedad, ¿no? Sin embargo, si hay ya hay cada vez más estudios, como por ejemplo el del doctor Richard Simpson, que se han demostrado que el ejercicio físico fortalece el sistema inmunológico, aún en aquellos que tienen una condición de riesgo. ¿Por qué? Porque el activarse físicamente hace que las células
las células del sistema inmunológico se activen y empiecen a patrullar por todo el organismo en búsqueda de patógenos, ¿no? En busca del virus o de cualquier factor de riesgo. Si no estamos activos, y es el riesgo, y se los paso el costo, es el riesgo de quien ha pasado grandes periodos de la cuarentena encerrado en casa sin hacer ejercicio y que de pronto sale porque tiene que salir al supermercado o porque tiene que salir a la tienda o cualquier cosa, está en mucho mayor riesgo a pesar de haber pasado casi todo el mes, digamos, encerrado, porque su sistema inmunológico estaba relajado, no lo había activado, sus células no están patrullando su organismo en búsqueda de amenazas. Y entonces eso nos hace más vulnerables, ¿no? Ahí mucho cuidado con quienes no estén haciendo actividad física en la cuarentena dentro de casa, porque van a ser más propensos a agarrar, dejen COVID, cualquier otra cosa en el momento en que tengan que salir a la calle porque no han mantenido su sistema inmunológico trabajando y patrullando. Imagínense, no es por ser no es por ensalzar a la Border Patrol, ¿no? Pero imagínense una garita, quienes han caminado de Tijuana, por ejemplo, a San Diego, pues pueden ver cómo están la patrulla fronteriza o los agentes de migración activos buscando cualquier cosa, porque además también siempre nos ven como amenaza para ellos. Y cuando uno viene de regreso de San Diego hacia Tijuana, pues el de la garita está prácticamente dormido, ¿no? Trata uno de enseñarle el pasaporte y despertarlo para que lo deje pasar y dice, no, sí, pásale, usted no me despierte, ¿no? Es a lo mejor una analogía un poco burda y un poco discriminatoria, disculpen en ese sentido, pero solo quisiera ilustrar que un sistema inmunológico que no está alimentado o que no está activado por el ejercicio físico, pues va a ser más probable que sea afectado, ¿no? Que sea sorprendido por cualquier enfermedad. Ya a estas alturas y a partir de estudios de gente que inició siendo, por ejemplo, Agita São Paulo, un movimiento civil que inició siendo Agita São Paulo en Brasil, con la idea de activar a la población de esa ciudad, que después se convirtió en Agita Brasil y ahora es Agita Mundo por la cantidad de redes que ha construido alrededor del planeta con diversos investigadores para fortalecer la importancia, o sea, para fortalecer con datos duros la importancia de la actividad física. Nos dicen que ya se sabe que por cada $1 que se invierte en programas de activación física se ahorran $3 en programas de salud. Si entendemos, por ejemplo, que la salud de una sociedad no solo es el tema de la ausencia de enfermedades, como lo veíamos al principio, sino de todas aquellas circunstancias que pueden estar afectándola y que podrían minimizarse con programas de activación física. Vemos, por ejemplo, lo que nos cuesta la rehabilitación, ¿no? El ausentismo laboral. La gente que es activa físicamente suele ser más productiva, suele enfermarse menos y por lo tanto suele rendir más en el sentido laboral, ¿no? Aquellas empresas, digamos que multinacionales que destacan no por aprovecharse de mano de obra barata, sino por generar entre sus trabajadores programas de activación física permanentes, pues tienen muchas más ganancias porque sus trabajadores se ausentan menos, se enferman menos y producen más, ¿no? Los programas de readaptación social, porque también ya hemos visto cómo está asociado la falta de actividad física con el desarrollo de conductas delictivas y también del uso de sustancias adictivas, ¿no? Entonces, bueno, el costo es brutal. Si no nos proponemos realmente desarrollar programas de activación física, algunos de manera remedial para la población que no lo hizo en su infancia, adolescencia
y que ahora necesitamos que lo haga porque se está enfermando, porque la está pasando mal desde el punto de vista físico y psicológico, y de manera preventiva para aquella población que está todavía en edad de generar el hábito de la actividad física y el deporte. Bueno, esto ya lo veíamos un poco, ¿no? Todo lo que impacta la falta de actividad física en nuestras sociedades. Fíjense bien, el sedentarismo, que es como se conoce ahora a la gente que no hace ejercicio, etimológicamente quiere decir aquella sociedad que se sentó, ¿no? El proceso de civilización se echó a andar el día en que alguna tribu se sentó, por eso le dijeron sedentaria, que quiere decir la que se sienta. Y una vez asentada, cualquier tribu pudo proponerse inventar la agricultura o las supercarreteras de la información, dice el doctor Pablo Fernández Cristlev, también psicólogo colectivo de la UNAM. Y bueno, aquí hay una paradoja, porque hoy la humanidad por fin se sentó y podemos aprovechar este gran conflicto que nos generó la pandemia para reflexionar el daño que le hacemos al planeta, el daño que nos hacemos a nosotros mismos como sociedades, individuos y como especie, y ponernos a construir cómo acabamos con el sedentarismo, ¿no? La iniciativa de este ciclo de conferencias, por ejemplo, persigue, entre otros, ese fin, ¿no? Cómo promover que nuestros estudiantes del sistema incorporado y en general de la UNAM y de todos con los que tenemos contacto ya no sean sedentarios, ¿no? O que se activen. Me gusta esta paradoja porque ahorita podemos aprovechar este momento de relativa estabilidad, de relativa estática, para aprovecharlo hacia lo que viene una vez que podamos regresar a la llamada nueva normalidad, ¿no? Y ya a manera de conclusiones, me gustaría comentar que, bueno, o recapitular que el proceso de socialización es un proceso permanente a lo largo de toda la vida, es más intenso en los primeros años, y que la interiorización del gusto por la actividad física debe promoverse en edades tempranas. Es fundamental predicar con el ejemplo. Muchas veces los niños y sobre todo los adolescentes no adquieren más, absorben más, aprenden más cuando lo ven, cuando ven el ejemplo entre sus padres, entre sus maestros, que cuando se los dice uno, ¿no? En ese sentido creo que tenemos que predicar con el ejemplo, que tenemos que primero convencerlos, los que no lo han hecho, convencerse de la importancia de la actividad física sistemática, incorporarla a su vida y de esa manera proponerla con el ejemplo con sus estudiantes. Creo que nos debemos de convertir en agentes de cambio. Si ya entendimos la importancia, si nos damos cuenta de las ventajas que tiene personal y socialmente la actividad física, debemos de convertirnos en agentes de cambio en todos los entornos en los que participamos, ¿no? Y con estos 5 elementos que también ya comentamos, ¿no? Desde una perspectiva incluyente, ser muy creativos para proponer actividades nuevas, actividades atractivas para nuestros estudiantes, obviamente que éstas sean divertidas, que sean desde el juego, que no es desde la obligación de que tengo que hacer ejercicio, sino que voy a ir a jugar y jugando me ejercito, desarrollo mis capacidades físicas y psicológicas también, desarrollo un ámbito de socialización, conozco personas, me divierto, etc. Es un compromiso, ¿no? Desde una perspectiva de compromiso, y por supuesto eso implica que nos capacitemos constantemente, ¿no? Que nos actualicemos, que
estemos a la vanguardia para poder alimentar nuestros retos cotidianos, ¿no? Porque todos los días tenemos un grupo enfrente de nosotros y que nos está demandando atención, que nos está demandando diversión, que nos está demandando que los activemos, y que si no tenemos el conocimiento para poderlo hacer de manera sistemática, con objetivos claros, divertido, etcétera, pues nos va a voltear la espalda y se va a alejar de la actividad física, probablemente para siempre, ¿no? También como conclusiones, las personas que son físicamente activas de manera sistemática, pues son más sanas desde el punto de vista físico, mental y emocional. Son más económicas en la medida en que son más productivas e independientes, necesitan menos de la seguridad social o de medidas externas de protección, ¿no? De apoyo, de ayuda. Y por supuesto son más ecológicas desde el punto de vista de la sustentabilidad. Estos tres ejes son fundamentales, ¿no? Las personas físicamente activas también suelen usar menos vehículos de combustión interna o que usan combustibles fósiles, producen obviamente menos CO2, son menos dependientes de energías externas, ¿no? Tienden a buscar una variedad alimentaria porque el mismo organismo se los pide, ¿no? Al hacer ejercicio el cuerpo te va pidiendo a ratos proteínas, a ratos carbohidratos, a ratos vitaminas, a ratos de distintos grupos alimenticios y de distinta variedad, ¿no? Pues, si entendemos que el contexto social o el ambiente no es solo, digamos, la parte ecológica o la parte de mantener saludable las condiciones de vida, también debemos entender que el ambiente es este mundo simbólico en el que nos desenvolvemos y una persona que no es físicamente activa tiende a ser más agresiva, menos empática, menos alegre, ¿no? Tiende a generar conflicto entre las personas, tiende a viciar ese ambiente simbólico, ¿no? Que también es parte de la ecología, ¿no? En suma, pues bueno, parece preocupada, pero efectivamente las personas activas físicamente son mejores ciudadanos, ¿no? Y bueno, pues les agradezco mucho su atención. Sin duda aquí estoy para atender dudas o preguntas o reclamos, si los tienen, también aquí me quedo y les doy la cara. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentín, por tu ponencia y los conceptos e información que estás compartiendo aquí con todos nosotros. Sin duda son circunstancias adversas en estos momentos con la pandemia y obviamente estamos obligados todos en este sentido a los que nos desenvolvemos dentro de esto del área de la cultura física y el deporte y sobre todo en la parte de la atención a la población juvenil que están en las escuelas, precisamente en lo que tú decías de la parte de ser creativos. Nos enfrentaron de un momento muy, muy rápido y de un solo golpe a tener que innovar en la parte de utilización de tecnologías nuevas, en las circunstancias de readaptar o de crear nuevas formas de enseñanza-aprendizaje también a través de la distancia y en línea y todas estas circunstancias. Entonces yo creo que de alguna manera esta parte de la información y del compromiso como profesionales debe continuar en cada uno de nosotros y obviamente es parte precisamente de lo que nosotros buscamos en este tipo de ciclos de conferencias en donde obviamente se pueda dar esta interacción. Entonces, efectivamente, vamos a pasar en este momento al espacio de preguntas y respuestas y me gustaría en ese sentido poderle ceder el micrófono a mi compañera Adriana, que está obviamente allá en Facebook y que ella nos va a hacer el favor de comentarnos lo que está sucediendo en esta red social.
Adelante, Adriana, por favor. Hola, gracias, Juan. Buenas tardes, psicólogo Valentín. Pues tenemos aquí Hola. algunas preguntas en nuestro Facebook y nos dice Felipe Guerrero. Saludos. Cuando habla de lo que se espera en educación física, que sea equitativa, los profesores lo buscamos. Sin embargo, las actividades que tienen que realizar niñas y niños vienen de casa. ¿Qué recomienda hacer para romper estos estereotipos en las actividades deportivas? Bueno, efectivamente, digamos, no podemos, al menos de manera directa, modificar los años o las experiencias, la oferta en materia de activación física, de desarrollo de capacidades físicas que tuvieron nuestros alumnos antes de entrar a nuestro curso, ¿no? Eso efectivamente es responsabilidad de los padres. Y también hay quienes mantienen una concepción de diferenciación y diría de discriminación de género en las actividades que le ofrecen a sus hijos o a sus hijas, ¿no? O las actividades que tendrían que ser capaces de desarrollar unas y otros. Desde mi punto de vista, un educador físico tiene la obligación de tratarlos parejo, ¿no? De ofrecerles la misma posibilidad de esperar que desarrollen las mismas capacidades unos y otras. Digamos, cada quien tendrá un tope personal, ¿no? Porque incluso el deporte es eso, el deporte es el llevar al cuerpo y el organismo más allá de sus límites cada vez, ¿no? Ir desarrollando capacidades más allá de los límites en un principio dados. Y bueno, la educación física no pretende ese nivel de alta especialización, pero sí me parece que debe buscar el desarrollo de las capacidades equitativas. Probablemente uno, yo creo que ya menos, pero probablemente uno se puede enfrentar a ese riesgo, ¿no? De que exista un reclamo de parte de los padres de por qué le estás enseñando a mi hija a jugar fútbol, a patear el balón, por qué le estás enseñando a correr si mi hija no lo necesita, ¿no? Si ella nada más está aquí porque no la podemos cuidar. Así puede haber ese tipo de razonamientos. Y uno se enfrenta a eso, pero también es una obligación y es hasta, y lo decía hace rato, es hasta un delito un profesor discrimine por cuestiones de género y propicie el desarrollo de algunas capacidades en unos y no lo propicie en otras, ¿no? Ahí sí creo que es un riesgo que hay que asumir y en la medida en que, pues bueno, existan padres que todavía tengan ese tipo de pensamientos, pues sí se asume ese riesgo. Pero también creo que funciona a la inversa. También creo que en la medida en que esos padres se pueden dar cuenta que una chica es capaz de desarrollar habilidades que culturalmente no estaban hechas para mujeres, ¿no? Va cambiando, va permitiendo que cambien sus estereotipos por la vía de los hechos y se va adaptando a estas nuevas realidades, ¿no? Eso sería mi comentario. Ok, bueno, seguimos con las preguntas. Micaela Maldonado comenta, ¿cuál sería su recomendación para crear una cultura del deporte? Yo más que de cultura del deporte, me gustaría que se creara una cultura de la actividad física o en una cultura física, o sea, en el concepto de activación física cabe el deporte. En el concepto del deporte no necesariamente cabe la actividad física. El deporte es esta área ya muy especializada de la activación física, ¿no? Como le decía hace un rato, es llevar al organismo a sobrepasar sus límites cada vez. Ojo, a lo mejor me van a crucificar por lo que voy a decir, pero deporte de alto rendimiento no necesariamente es salud, ¿no? Más bien está relacionado con lesiones, con otro tipo de consecuencias para quienes deciden seguir este nivel de especialización o
o este alto rendimiento. Y además lo agradecemos porque son quienes consiguen medallas y aplaudimos sus logros y nos hacen ver que el ser humano todavía no conoce sus límites, ¿no? Pero en ese sentido me parece que es más importante desarrollar una cultura física o una cultura de la activación física, en la que cabe el deporte, pero también caben muchas otras actividades. La educación física en este objetivo es fundamental y es asumir desde la institución en el tema de cómo lo evaluamos, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar la actividad física? En muchos casos la evaluación depende, por ejemplo, de aquellos chicos que no fueron a la clase y que se van al extraordinario. El extraordinario en muchos casos suele ser escrito, ¿no? Y yo creo que tenemos que comprometernos con que la educación física sea el desarrollo de las capacidades físicas de los individuos. Y si no las desarrollan, no pasan la materia, porque en la medida en que desarrollemos esas capacidades iniciales desde edades tempranas, les vamos a ofrecer muchas más capacidades de desarrollo. En el punto de vista para irse al alto rendimiento o para otro tipo de actividades, para ser más capaces en general en su vida físicamente, para que, ya lo veíamos, para que incorporen el ejercicio y sean mejores ciudadanos, sean más felices ellos, desarrollen entornos más agradables, etcétera. Yo sí creo que pasa por... o sea, nosotros, de quienes ya estamos encargados de promover la cultura física, tenemos que atender tanto a la población en un sentido remedial, tratar de convencerla a edades ya más grandes de la importancia del ejercicio y de que se incluyan en él, pero también es fundamental hacerlo de manera preventiva, que desde la educación ya incorporemos ese hábito y lo hagamos con el compromiso como lo hace matemáticas o como lo hace español o como lo hace cualquier otra materia. Si no tienes estos mínimos conocimientos, y en nuestro caso sería, si no tienes desarrolladas estas mínimas habilidades, no puedes pasar de año, ¿no? Ese sería, en principio, nos verían muy mal los alumnos, pero nos lo van a agradecer de verdad. Ok, esto es un gran reto para la educación. Y siguiendo en este tenor, Lerro cuestiona, ¿está usted a favor o en contra de la especialización temprana en el deporte infantil? ¿Y qué opina de las competencias atléticas infantiles? Estoy completamente en contra de la especialización temprana en el deporte. Estoy muy a favor del desarrollo temprano de habilidades físicas, pero no en el sentido de deporte. ¿Qué nos ha traído? Mira, bueno, salvo 3 deportes que desde mi punto de vista sí es importante que se desarrollen a manera temprana, que es la gimnasia, los clavados y el nado sincronizado, o los deportes que les llaman de arte competitivo, de apreciación. El resto me parece que ha caído en el garlito de generar talentos deportivos a muy temprana edad. La Olimpiada Nacional me parece que propició una competencia entre los estados, porque los estados querían demostrar cuál era el que mejor estaba haciendo las cosas entre los deportes, trascendía al ámbito político, y entonces muchos chicos los hacían que dejaran la escuela, que incluso se cambiaran de residencia, que se alejaran de los padres, que estuvieran dedicados al deporte, que entrenaran 3 sesiones diarias, y esos chicos regularmente destacaban y le daban medallas a ese estado, ¿no? O a esa entidad deportiva. Sin embargo, muy pronto, o bueno, ya para las categorías de 16, 18 años, ya no aparecían, ya se habían quemado, ya los habían sobreexplotado. Los entrenadores o los malos entrenadores que llevaron al límite a esos chicos y los reventaron para obtener la medalla y así mantener su puesto y así conseguir también los estímulos que eso implicaba,
pues ya lo dejaban de lado, reclutaban a otro para hacer lo mismo, y esos chicos se fueron quedando, chicos y chicas, pues se fueron quedando en el camino, ya habían dejado varios años la escuela, les costaba mucho trabajo regresar, ¿no? Y ponerse al día en la escuela ya cuando el deporte pues no estaba siendo un medio de subsistencia incluso para su familia, ¿no? Porque muchos de ellos tenían las becas y los apoyos y de eso se apoyaba mucho la familia y por eso aceptaba que sus hijos e hijas estuvieran en esas condiciones. Pero de pronto ya se cortaba de tajo y ya ni siquiera tenían la oportunidad de regresar a la escuela, ¿no? Porque ya han perdido muchos años. Entonces, bueno, sinceramente no fueron los que destacaron ya en el ámbito nacional e internacional en la categoría libre, ¿no? O a edades ya más grandes. Quienes vivieron el proceso de desarrollo de capacidades a través del juego, a través del disfrute, y eso lo están haciendo ya muchos países que son punta de lanza o que están cambiando su realidad deportiva. Quienes desarrollaron en edades tempranas estas habilidades a través del juego y el disfrute, y ya después identificaron a los talentos y entonces sí, ya más cercano a los 16, 18 años los desarrollaron para el alto rendimiento, tienen muchos más, digamos, representantes, medallistas y campeones a nivel internacional que aquellos que empezaron muy temprano, ¿no? Sin duda te digo, sí hay esos deportes de iniciación muy temprana, porque además tiene una vida deportiva muy corta, ¿no? Ya muchos a los 20, 25 años ya son veteranos y ya no pueden competir a ese nivel. Pero en la gran mayoría de los deportes no estoy a favor de la iniciación temprana deportiva, sí de la iniciación temprana del desarrollo de habilidades físicas. Muy bien. Cuca RMZ Ramos pregunta, ¿cómo podríamos crear esa cultura como un beneficio y no como un castigo? A partir del juego, a partir del disfrute. Bueno, primero evitando que sea el castigo. O sea, ¿qué tal que en lugar de que si alguien se portó mal, en lugar de decirle tienes que darle 20 vueltas al patio, tú no vas a poder jugar con nosotros, ¿no? Tú no vas a poder hacer ejercicio con nosotros. Y en un principio lo va a sentir no como un castigo, sino como un premio, ¿no? Así, entonces yo no me voy a cansar, yo no me voy a mover, porque tenemos esta idea de que si no me muevo, soy mejor, ¿no? Y si me canso menos, soy mejor. Pero en la medida en que se dé cuenta que los demás están disfrutando del ejercicio y la actividad física, que después platican de eso que hicieron, del logro que tuvo uno, del tropiezo que tuvo el otro, pero desde un punto de vista del juego, ¿no? Y el juego es fundamental para el desarrollo de los seres humanos. Entonces, si una persona se ve excluida del juego, pues eso sí puede funcionar como un correctivo, ¿no? Y que entonces se despierte esta idea de quiero jugar, quiero participar y por lo tanto ya voy a cumplir con las reglas establecidas y me voy a portar bien, ¿no? Digamos. De la otra forma, creo que pues se seguirá alimentando la idea de que el ejercicio es un castigo y de que el que se mueve menos es mejor, ¿no? Y yo creo que no. Esa es una idea ya muy transmitida, muy socializada, de que el que, digamos, desarrolló el poder adquisitivo económico para poder comprar todas las máquinas o para poderle pagar a toda la gente para que haga sus actividades en su lugar, tiende a desarrollar enfermedades que ni su fortuna le pueden cubrir, ¿no? Entonces, sí creo que es al revés, o sea, invertir un poco el paradigma y para eso pues hay que ser muy creativos. Y yo creo que también la era que estamos viviendo nos permite tener acceso a través de la internet a una gran cantidad de experiencias de distintos países dentro del propio territorio mexicano, a una gran cantidad de experiencias exitosas que han desarrollado programas de educación física a través o con la mira en la parte lúdica, en la parte divertida, ¿no?
y que además hay catálogos de ejercicios impresionantes, nociones de cómo se deben de proponer. Yo creo que hay con qué, ¿no? O sea, ya se ha desarrollado el conocimiento suficiente para aventurarnos a cambiar el paradigma y generar una cultura física no desde el punto de vista coercitivo, sino desde el punto de vista divertido y lúdico, como deberían ser también las otras materias, ¿no? Como deberían ser también que el desarrollar el gusto por la lectura, el desarrollar el gusto por el raciocinio, el desarrollar el gusto por el pensamiento abstracto, etcétera. En ese sentido, la pedagogía tiene mucho que aportar, pero sí pasa por ahí, ¿no? Por el cambio de paradigma, porque no, que es un esfuerzo, el desarrollo de actividades físicas es un esfuerzo, sí, implica el desarrollo de la cultura del esfuerzo, y la cultura del esfuerzo solo se puede transmitir una vez que se consigue, que se demuestra que el esfuerzo obtuvo un logro importante para la persona, para el grupo social, ¿no? Haciendo, pues, ¿no? Por ahí dicen, no hay camino, se hace camino al andar, hay que aventurarse a cambiar ese sendero, a cambiar el rumbo por el que estamos llevando a nuestros chicos para ver esos resultados distintos, ¿no? Ok, entonces a cambiar paradigmas con creatividad. Así es. Joel Sanz Barragán pregunta, ¿por qué la mayoría de la población se resiste a realizar una actividad física tan sencilla como es caminar? En principio porque existe esta noción de que si me muevo menos, soy mejor. Hay gente que pasa una hora esperando que pase su camión y probablemente si caminara esa hora sería más sano y habría llegado antes a su destino. Hay gente que, por ejemplo, prefiere esperar la cola en el metro para subir por las escaleras eléctricas y las escaleras de a pie o las que no son eléctricas están vacías, ¿no? Y por ahí podría subir más rápido. Implica un esfuerzo, sí, pero también es porque estamos habituados y estamos educados a la ley del mínimo esfuerzo. Si me muevo menos, si hago menos, si lo logro con lo menos, y eso se va socializando y se va transmitiendo de una generación a la siguiente. Y porque también no hemos compartido la suficiente evidencia de que es al revés, ¿no? De que soy mejor si me puedo mover por mí mismo, soy mejor en la medida en que deterioro menos el ambiente, soy mejor para los demás, soy mejor para mí mismo, soy más alegre, estoy más dispuesto a compartir con los demás, me preocupo por ellos, soy menos violento, ¿no? Tengo menos ira contenida. Todos estos beneficios, pues solo los ve quien realiza la actividad. Es muy difícil escarmentar en cabeza ajena, ¿no? O transmitir eso. Entonces, sí creo que debe haber más incentivos desde el punto de vista de políticas públicas para promover el tránsito, sí, que el tránsito sea más saludable, ¿no? O sea, promover el caminar, bueno, se está promoviendo también las ciclovías. Yo habría cada vez más programas de incentivos económicos a quienes quemen menos combustibles fósiles, a quienes se muevan a través de vehículos no contaminantes, porque eso, a fin de cuentas, como lo decías, va a ser una inversión. O sea, por cada dólar que invertamos en eso, nos vamos a ahorrar $3 como país en programas de salud y de atención a enfermedades crónico-degenerativas. Ok. Bien, continuando con las preguntas. Mac Luis dice, entonces, ¿por qué los deportistas de alto rendimiento se han infectado de COVID-19? No es una garantía, o sea, todavía no saben el proceso de infección, ni las características que promueven
o, o dificultan el ingreso del virus a un organismo. El hacer ejercicio no te hace inmune, lo que te va a hacer es mucho más resistente. Muchos deportistas como Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que es de los más mediáticos y que se infectó, pues se infectó porque está en contacto con diversas personas, porque los medios de contagio de este virus eh, son diversos, porque está en todos lados, pero pues lo libró con relativa tranquilidad, ¿no? Eh, Casi sin presentar síntomas. Es decir, una persona físicamente activa va a tener muchas más herramientas con las cuales combatir el impacto del virus. No quiere decir que no se va a infectar, pero lo va a resistir de mucha mejor manera que aquella que no sea activa. Incluso una persona, hay un estudio muy interesante, porque no solo es el tema del COVID, es en general el fortalecer tu sistema inmunológico a partir del ejercicio. Hay un estudio muy interesante que hicieron en Brasil respecto de comparando aquellos obesos que realizaban actividad física sistemática, a lo mejor no les alcanzaba para modificar su complexión corporal o para revertir años de malos hábitos, pero sí hacían ejercicio sistemático que les activaba el sistema cardiovascular, les activaba el sistema inmunológico, les mejoraba su capacidad aeróbica, y entonces tenían una tasa de mortalidad mucho menor que aquellos esbeltos que no hacían nada de ejercicio. O sea, aquellos que aparentemente no tenían problema porque estaban flacos, pero no hacían nada de ejercicio, se estaban muriendo más que aquellos obesos que sí hacían ejercicio. Entonces, en esa medida, el ejercicio físico, aun cuando ya estés en una condición, digamos, de riesgo, sin duda va a fortalecer y va a permitir que enfrentes de mejor manera cualquier enfermedad, ¿no? Ahorita que estamos en el mes de lucha contra el cáncer de mama, también se sabe que el ejercicio físico reduce la posibilidad de desarrollar este tipo de cáncer, ¿no? O sea, por donde lo veas, el ejercicio físico te va a mejorar. No te va a hacer inmune ni te va a hacer inmortal, pues, pero sí te va a fortalecer para enfrentar de mejor manera prácticamente cualquier enfermedad. Pues muy bien, a hacer ejercicio todos. Usuarios Alberca IZ pregunta, ¿cómo impacta esta pandemia en los jóvenes que no pueden sociabilizar y qué se recomienda para mitigar su situación? Bueno, sí ha sido un golpe fuerte porque la escuela presencial tiene esta importancia, no solo la de estar ahí con el maestro y adquirir de viva voz los conocimientos, etcétera. Tiene esta importancia de la socialización entre los chicos. Y eso es algo que pues desafortunadamente ahorita, a pesar de que bueno, están vueltos locos con las redes sociales y con los teléfonos, con las computadoras, etcétera, y con todas las posibilidades de comunicación que tienen a través de ellos, sí está haciendo falta este contacto humano, ¿no? Este contacto directo, este contacto presencial, estas actividades, pues, con sus pares, ¿no? Con sus símiles. Yo creo que es importante ahorita en estas circunstancias y desde el punto de vista psicológico que encuentren maneras de expresarlo, que no se lo guarden, ¿no? O sea, efectivamente es un momento de crisis, hay que asumirlo como tal, no hay que limitar las posibilidades de que los chicos, sobre todo los niños y adolescentes, lo expresen. Claro, hay distintas maneras de compartirlo, ¿no? Con infantes hay que cuidar también mucho el vocabulario para que no se espanten o no generar tampoco pánico entre ellos, pero sí es importante generar las opciones para que lo cuenten, para que lo saquen, para que no se quede ahí como un nudo atorado. En el caso de los adolescentes, me parece que es fundamental proponerles que escriban, que construyan con esto, que dibujen,
que toquen algún instrumento los que lo hacen, y que hagan ejercicio en casa, también para que liberen un poco este estrés del confinamiento. Y ahí aprovecho, ahora sí que para soltar el comercial de ofrecer la gran gama de opciones que tenemos también a través de Facebook de Deporte UNAM, de actividades físicas, ¿no? Para chicos, para grandes, para adultos mayores. Algunas son en términos de deporte y otras muchas son más bien de activación física, yoga, baile, entrenamiento funcional, equilibrio, diversas opciones para que todos puedan encontrar la que mejor les agrade, en el horario que mejor les agrade, porque bueno, las transmitimos en vivo, pero se quedan grabadas y pueden acceder a ellas cuando mejor les convenga y puedan tener y todas están diseñadas para que se realicen en casa, ¿no? En la seguridad del hogar. Y bueno, en ese sentido, a los chicos, pues ahorita no les podemos engañar y decir que ya la próxima semana se van a reunir otra vez con sus compañeros, ¿no? Que van a volver a tener esos espacios, que van a volver a ir a las fiestas, que van a volver a ir a la convivencia familiar, ¿no? La verdad hay que ser honestos y hay que hablarles con sinceridad, pero sí esto acompañado de las opciones para mitigar los efectos del confinamiento, ¿no? Insisto, que lo expresen de distintas maneras, me decía, escribiéndolo, platicándolo, dibujándolo, quienes tocan instrumentos musicales que lo hagan, jugando incluso con eso, creando, porque hay una parte, eso también lo dice el doctor Pablo Fernández Christlieb, la primera, este sentimiento melancólico que nos da el no poder estar realizando nuestras actividades cotidianas, este sentimiento de duelo, pues de pérdida, por no poder estar realizando nuestra vida normal, es la primera parte, ¿no? Es como la mitad. La segunda mitad debe ser de mucha creatividad. Las grandes obras en la historia de la humanidad se han hecho en profundos momentos melancólicos, ¿no? Y es también un poco la metáfora de la alberca. Esta sensación de que te vas hundiendo hasta que tocas fondo y entonces tienes el suficiente impulso para poder salir a flote, ¿no? Entonces hay que aprovechar este momento de crisis y de que hubo un golpe fuerte a la cotidianeidad para que los chicos expresen y de la manera que podemos ofrecerles y con ello mitigar los efectos negativos del confinamiento, ¿no? Muy bien, ya en nuestro chat de Facebook les dejamos la liga de Deporte UNAM y continuamos. Noel Vázquez dice, el ejercicio físico es vida y salud. Sweet P. Hess dice, ¿cómo modificaría los programas de educación física para lograr los objetivos aquí mencionados a nivel secundaria y preparatoria? Ese es un buen punto. No me toca participar en el diseño curricular de estos programas. Mi recomendación es en el sentido de que sean como lo son las otras materias, que tengan prerequisitos mínimos para que pues, se pueda aprobar la materia, y eso implica el desarrollo de las capacidades físicas. Y esto puede incluso no ser a rajatabla, porque eso nos permitiría generar este sentimiento de equidad. La equidad, a diferencia de la igualdad, tiene que ver con ofrecer las oportunidades de acuerdo a las características de cada persona. Si, por ejemplo, el famoso juego que solíamos jugar en las fiestas infantiles de las donas, si ponemos las donas a la misma altura, o sea, que el cordón del que cuelgan tiene la misma medida, pues ahí no estamos siendo equitativos, estamos siendo igualitarios, ¿no? Porque estamos poniendo ya rajatabla a la misma altura. Pero ahí va a tener ventaja el competidor que esté más alto, ¿no? Que esté más cerca de la dona.
si ponemos la dona a la misma distancia de cada quien, o sea, digamos a 10 centímetros por arriba de la estatura de cada quien, entonces estaríamos siendo equitativos. Ahí, por ejemplo, en el tema, ni siquiera necesitaríamos que nos lo apruebe la Secretaría de Educación Pública, digamos, o la propia UNAM. Ahí, haciendo uso de la libertad de cátedra, podríamos desarrollar actividades para que cada vez, cada persona tenga un incremento en sus capacidades. Por ejemplo, flexibilidad. Yo mido la flexibilidad de cada uno al inicio del curso. Y no puedo poner que a rajatabla, entonces todos tienen que bajar por abajo de 10 centímetros por abajo de sus pies cuando se agachan con las piernas estiradas, ¿no? No, yo tendría que decir, a ver, tú ni siquiera llegabas a tus pies, tú ni siquiera llegabas a tu rodilla, y con que tú evoluciones en tu flexibilidad tantos centímetros, ya estoy desarrollando esa capacidad y ya te puedo evaluar con eso. Ya sería una evaluación equitativa y ya podríamos decirle, este sí pasó porque este sí desarrolló la capacidad, aunque no llegue al tope del que más flexibilidad tiene, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí, identificar la evaluación de las capacidades de nuestros chicos al inicio del curso es fundamental, porque también lo que no se mide no se puede evaluar y por lo tanto no se puede mejorar, ¿no? Entonces, midamos esas capacidades para tener elementos con los cuales evaluar ya después de nuestros programas de intervención, que es lo que son nuestras clases, ¿no? Programas de intervención, para que, digamos, estos desarrollaron la misma flexibilidad, ahora desarrollaron 10 centímetros cada quien, uno llega más lejos que el otro, pero los dos desarrollaron la misma cantidad de flexibilidad, digamos. Excelente, Valentín. Sí, sin duda son temas y circunstancias que nos dejan abierto el camino, crean obviamente polémica, controversia, también desde la óptica o desde la perspectiva en donde se estén analizando o mirando. Definitivamente es una cuestión que debemos ir construyendo poco a poco. A veces, obviamente, y esto en realidad sí pasa en el país, la situación de que, bueno, nos llega el ordenamiento a través, como decías tú, de que ya están organizados, de que ya están planteados y obviamente ya vienen oficializados los programas de estudio, ¿no? Los temas que se van a realizar o a ver dentro de esta circunstancia curricular, pero sin duda, en esta circunstancia del área de la cultura física, el área de la educación física, el área del deporte, es un terreno también en el cual se puede crear y se puede innovar. Entonces, queda esa invitación precisamente para nosotros, los que estamos ya en la parte de la aplicación, de la operación y de la atención de todos los jóvenes estudiantes o no estudiantes, ¿no? Por aquellos que pues son promotores deportivos o que están atendiendo desde los gobiernos federales o estatales, es para toda esta gama de profesionales, podríamos llamarlos también dentro de la parte de la salud pública, porque bueno, en eso creo que todos coincidimos, que al final la activación física, el deporte, es precisamente un precursor de la salud. Entonces, definitivamente, muy, muy acertados los comentarios, obviamente las preguntas también de los profesores, tenemos muchos más comentarios, muchas más preguntas, pero bueno, ahí vamos a invitar a que Valentín pueda también visitar el Facebook de Gire, para que de alguna manera, si él gusta, también después poderlas responder, o si ustedes, profesores, profesoras, quieren, aquí por eso dejamos los datos de Valentín en pantalla, para que ustedes pudieran tomar nota, y si le quieren escribir también directamente, hacemos ahora sí que el compromiso público con él, de que los pueda revisar, los pueda atender, y obviamente poderles hacer la respuesta correspondiente. Sin más, yo quisiera, Vale, si me permites y me ayudas a dejar de compartir pantalla. Ahí va, Sí, muchas gracias, Vale. Y efectivamente también para nosotros ha sido un privilegio, un gusto
que estés aquí acompañándonos el día de hoy y que puedas haber retomado toda esta circunstancia de tu ponencia. Y bueno, a nosotros lo que nos queda es obviamente reconocerte ese apoyo y obviamente aquí mostramos en pantalla el reconocimiento que la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM otorgan el presente reconocimiento al psicólogo Valentín Albarrán Ulloa por la conferencia titulada Importancia del deporte y la actividad física en la socialización de los jóvenes, impartida en el marco del programa del primer ciclo de conferencias en línea Importancia de la cultura física en el ámbito escolar, llevado a cabo entre el 26 de octubre y el 4 de noviembre del 2020. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, octubre del 2020, y firma la licenciada Manola Giralde Lozano, directora general de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM. Vale, pues nuevamente para nosotros es un gusto y ha sido de mucha valía la aportación que el día de hoy nos has traído con esta conferencia, y no nos queda más que felicitarte y agradecerlo nuevamente. Muchas gracias a ustedes y celebro de verdad que realicen, que siempre tengan iniciativas como esta para poder seguir en esta labor, ¿no? Que nos den la oportunidad de participar, para seguir en esta labor que tenemos encomendada, pero que además nos encanta, nos gusta y con la que estamos comprometidos. Gracias. Es correcto. Correcto. Muchísimas gracias, Valentín. Sin más, bueno, les deseamos una bonita noche. Los esperamos el día de mañana a las 18 horas. Que pasen todos ustedes una muy buena noche. Gracias. Hasta pronto.